Siempre creí que, después de tantos años de matrimonio, tendría un poco de paz. Que la vejez sería el tiempo de recoger los frutos de una vida de sacrificios, de ver a mis hijos unidos y orgullosos de lo que habíamos construido. Pero, al descubrir a dónde enviaba dinero mi esposo cada mes, mi vida se derrumbó en un segundo. Y si piensas que me quedé callada y lo acepté, estás equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no vas a poder creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para acompañar otras historias tan fuertes como la mía. Mi nombre es Dolores Fernández, tengo 70 años, y durante décadas fui una esposa dedicada, una madre presente y una mujer que creyó en el poder de la familia. Pero aquel día, descubrí que la familia también puede ser el arma que más hiere a una mujer. Ese día entré al comedor sin imaginar que mi vida cambiaría en un segundo. La luz que entraba por las ventanas grandes se reflejaba sobre la mesa de mármol, la misma mesa donde tantas veces serví cenas familiares. Todo parecía normal hasta que mis ojos se toparon con un sobre blanco abierto. No era común que Ramón dejara documentos a la vista. Sentí un presentimiento extraño en el pecho, como un frío que me recorría la espalda. Me acerqué despacio, con cuidado, como si el simple hecho de mirar pudiera hacerme daño. Tomé el sobre con las manos temblorosas y saqué un recibo bancario. Al principio no entendía bien los números, pero después lo vi con claridad. Cada mes, cantidades grandes de dinero salían de nuestra cuenta conjunta hacia un nombre desconocido. Valeria M. Mi corazón dio un brinco. El silencio de la casa se volvió pesado, tan pesado que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Leí y releí el documento, buscando una explicación que no encontraba. No podía ser un error. Era demasiado dinero, demasiada constancia. Me quedé de pie junto a la mesa, mirando ese mármol que tantas veces había limpiado con esmero, recordando los años en que recortaba gastos para que no nos faltara nada. Siempre había vivido pendiente de las cuentas, vigilando la tarjeta de crédito, guardando hasta el último recibo. Ramón solía decir que no alcanzaba para pequeños gustos, y yo aceptaba resignada. En ese momento comprendí que no era verdad. Que mientras yo me privaba de cosas básicas, alguien más recibía lo que me negaban. Caminé hacia la sala y lo encontré sentado en su sillón de cuero, con el periódico desplegado como si el mundo no existiera. La escena me pareció absurda, él tan cómodo, yo con el alma destrozada. Respiré hondo, me acerqué y con voz temblorosa pregunté, ¿quién es Valeria? No alcé la voz, pero mis palabras retumbaron en el aire como un disparo. Ramón no bajó el periódico de inmediato, apenas giró los ojos con fastidio, como si mi duda fuera una ofensa. Es mi hermana, dijo por fin, con frialdad. Necesita ayuda y punto. Me quedé helada. En más de 4 décadas juntos, nunca mencionó tener una hermana. Sus palabras eran tan secas que no dejaban espacio a réplica. Lo miré a los ojos esperando alguna señal de ternura, un gesto que me devolviera confianza, pero encontré un muro. Sentí un vacío enorme, como si me hubieran arrancado de golpe la confianza que había depositado en él toda mi vida. Regresé al comedor con el recibo aún en la mano. Me senté en silencio y repasé cada detalle del papel, el número de cuenta, la fecha de la transferencia, el monto exacto. No era una ayuda ocasional, era un compromiso fijo, como si se tratara de una obligación. El reloj de pared marcaba cada minuto con un sonido metálico, y cada tic-tac me recordaba que no podía quedarme ahí fingiendo que no pasaba nada. La duda ya estaba sembrada y no iba a soltarme. Me levanté y fui hasta el estudio, donde guardábamos la carpeta de las finanzas familiares. Busqué entre recibos, contratos y estados de cuenta. Lo que encontré fue aún más doloroso, meses y meses de transferencias hacia el mismo nombre. El patrón era claro, no era algo reciente. Me ardían los ojos, no sabía si de rabia o de tristeza. Me di cuenta de que había vivido engañada mucho tiempo, ocupada en mantener la casa, mientras alguien más recibía lo que era mío por derecho. Salí al jardín para respirar, pero ni el aire fresco ni el olor de las bugambilias me devolvieron la calma. Cerré los ojos y recordé las veces que pospuse consultas médicas para ahorrar, las noches que cosí mi ropa gastada en lugar de comprarme algo nuevo. Todo para que él pudiera presumir elegancia en el club privado,
mientras a mí me decía que cuidara el dinero. Ahora ese sacrificio tenía otro destino. El dolor me apretaba el pecho como una faja demasiado ajustada. Esa noche apenas pude dormir. Ramón roncaba tranquilo a mi lado, ajeno al torbellino que me devoraba. Yo miraba el techo de la habitación con lágrimas contenidas, preguntándome quién era realmente el hombre con quien había compartido mi vida. ¿Qué clase de matrimonio habíamos tenido? ¿Qué significaba para él la palabra respeto? Mi mente no dejaba de repetir ese nombre. Valeria. Una extraña que de pronto ocupaba un lugar en mis finanzas, en mis desvelos, en mi historia. Al amanecer tomé una decisión. Si él no me daba respuestas, yo misma las buscaría. Guardé el recibo en mi bolso de cuero y anoté la dirección que aparecía en el documento. Tal vez ahí encontraría la verdad que Ramón se negaba a decirme. Caminé hasta el espejo del pasillo y me miré como si fuera otra mujer, los ojos rojos, la piel cansada, pero una determinación distinta. Por primera vez en años, no iba a quedarme callada. Tomé un taxi hacia la dirección que aparecía en el recibo. Mientras avanzábamos por las calles, mi corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho. No era una colonia cualquiera. Los edificios tenían portones eléctricos, cámaras de seguridad y autos de lujo estacionados afuera. No entendía qué hacía mi vida llevándome hasta ahí, pero la curiosidad y la rabia eran más fuertes que el miedo. Me bajé con la sensación de que mis pasos pesaban toneladas, como si el pavimento mismo quisiera detenerme. El edificio tenía un vestíbulo impecable, con piso de mármol y un aroma tenue a flores frescas. Había un portero uniformado que me miró con desconfianza, pero bastó con decir el nombre de Ramón para que me dejara pasar. Subí en un ascensor de espejo, donde me vi reflejada de pies a cabeza. La imagen me hirió. Mi ropa sencilla, mi bolso de cuero gastado, contrastaban con ese entorno de lujo. Sentí vergüenza, como si ya desde antes me estuvieran diciendo que no pertenecía a ese lugar. Al llegar al piso, toqué el timbre con la mano temblorosa. La puerta se abrió y apareció una mujer joven, de unos 30 y pocos años. Llevaba un vestido de seda azul que caía sobre su cuerpo con una elegancia calculada. Su cabello brillaba bajo la luz cálida del pasillo y el aire se llenó de un perfume caro, de esos que se quedan pegados en la piel. Desde la primera mirada, entendí que ella sabía perfectamente quién era yo. No necesitaba explicaciones. Me presenté con la voz baja, casi quebrada. Soy Dolores, la esposa de Ramón. Ella me sostuvo la mirada un instante y luego sonrió con una burla que me atravesó como cuchillo. ¿Esposa?, repitió, alargando la palabra como si le diera risa. Después agregó con descaro: pobre señora, usted no entiende. Yo soy la mujer que él eligió para amar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me llevé la mano al pecho, buscando aire, porque las palabras me habían dejado sin aliento. No me invitó a pasar de inmediato, pero yo misma di un paso dentro. El departamento era un desfile de lujos. Muebles de diseñador, alfombras que se hundían bajo los pies, cuadros modernos enmarcados con gusto y una mesa de cristal en el centro del salón. Sobre esa mesa había copas de vino vacías y una botella a medio terminar, como si hubieran estado celebrando. El contraste con mi casa me golpeó con fuerza. Yo me desvivía por mantener todo en orden, y aquí parecía que el dinero sobraba. Ella se sentó en un sillón de terciopelo, cruzando las piernas con una seguridad que me hirió. Ramón me dice que usted se volvió amarga, que ya no sabe disfrutar de nada, lanzó con tono ligero, como quien comenta algo sin importancia. Mis manos comenzaron a sudar. Cada palabra era un golpe directo a mi dignidad. ¿Eso era lo que mi esposo pensaba de mí? ¿Eso le contaba a su amante mientras yo cuidaba las cuentas y la comida de cada día? Quise gritar, pero la voz no me salió. Caminé hasta la mesa de cristal, como buscando apoyo. Y entonces lo vi, una fotografía enmarcada, donde Ramón abrazaba a esa mujer por la cintura, sonriendo como nunca lo hacía en casa. Mi estómago se revolvió. El mismo hombre que dormía a mi lado todas las noches tenía otra vida paralela, una vida de lujo, de seducción, de mentiras bien cuidadas. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Ella me miraba como quien disfruta de la derrota ajena. Se levantó, me tomó del brazo con suavidad fingida y susurró: «Usted ya cumplió su papel, señora. Ahora me toca a mí». Quise sacudirme, pero estaba paralizada.
Esa mujer no tenía vergüenza. Hablaba con la seguridad de quien se sabe protegida por el dinero y por las decisiones de un hombre que yo creía mío. El perfume caro me mareaba, me hacía sentir que no tenía lugar en ese escenario. Salí del departamento con las piernas tambaleantes. El ascensor parecía un túnel interminable, y mi reflejo en el espejo era el de una mujer que no reconocía. Afuera, el aire me golpeó con fuerza. Quise llorar, pero me contuve. No podía darme ese lujo en plena calle. Guardé la dirección en mi memoria como si fuera una herida abierta. Tenía que regresar a casa y mirar a Ramón a los ojos, exigirle la verdad que me había negado durante tantos años. El camino de vuelta fue un silencio absoluto. El taxi recorría avenidas llenas de luces, restaurantes elegantes y agencias de viajes que ofrecían escapadas a hoteles boutique. Todo me parecía un recordatorio cruel de la vida que él compartía con ella y que me había negado a mí. Cerré los ojos y sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Sabía que esa noche sería diferente. Al regresar a casa, nada volvería a ser igual. Entré a la mansión con un nudo en la garganta. La fachada iluminada, el jardín perfectamente cuidado y las lámparas de cristal encendidas parecían burlarse de mí. Esa casa que levantamos con años de esfuerzo, que llenamos con muebles caros y decoración elegante, de pronto me resultaba ajena. Sentía que no era mi hogar, sino un escenario prestado donde yo era la sirvienta invisible. Caminé directo al comedor, donde mis hijos ya se encontraban sentados esperando la cena. Me detuve frente a ellos, apretando con fuerza el respaldo de una de las sillas tapizadas. Los miré uno a uno, buscando en sus rostros el apoyo que necesitaba. Su padre me engañó, solté de golpe, con la voz entrecortada. El silencio fue inmediato. Nadie levantó la vista. Esa mujer, Valeria, no es su hermana. Es su amante. Lo vi con mis propios ojos. Mis palabras cayeron pesadas como plomo, pero lo único que recibí fue silencio y miradas evasivas. La puerta del comedor se abrió y Ramón apareció con un traje oscuro, planchado con la perfección de quien sabe que lo observan. Su aroma a loción costosa llenó el ambiente. Caminó con calma, se sirvió un whisky en un vaso de cristal y se paró al frente como si fuera dueño del escenario. ¿Ya empezó con sus fantasías?, preguntó con voz de desprecio. Yo lo enfrenté. No son fantasías, Ramón. Te vi. Ella misma me lo dijo. Mis hijos se removieron incómodos en sus sillas, pero nadie me defendió. Ramón los miró fijamente, como quien marca territorio. Escuchen bien, si alguno de ustedes se pone del lado de su madre, olvídense de la herencia. Yo retiro sus nombres de las propiedades, las cuentas y todo lo que les corresponde. No me tiembla la mano para hacerlo. Sus palabras fueron un látigo. Comprendí en ese instante que el miedo al dinero podía más que el amor a una madre. Los miré, esperando un gesto, una palabra, algo que demostrara que aún quedaba un poco de humanidad en ellos. Pero lo único que vi fueron cabezas gachas y manos nerviosas sobre la mesa. Nadie se atrevió a decir nada. Sentí que mi corazón se partía, no solo por la traición de mi esposo, sino porque mis propios hijos eligieron el silencio. Una mezcla de rabia y desolación me quemaba por dentro, como si estuviera siendo borrada de mi propia familia. Ramón dio un sorbo a su whisky y se acomodó en la cabecera, con esa sonrisa fría que tanto conocía. Así que, Dolores, te encontraste con Valeria, dijo sin mirarme directamente. Supongo que ya te contó lo que necesitabas escuchar. Ahora entiendes que no hay lugar para ti en decisiones que no comprendes. Sus palabras eran veneno disfrazado de calma. Me hervía la sangre, pero no quería gritar frente a mis hijos. No quería darles el espectáculo que él esperaba. La mesa, antes símbolo de unión familiar, ahora era un campo de batalla silencioso. Yo recordaba los cumpleaños, las navidades, los días en que todos reíamos juntos alrededor de esa misma mesa. Ahora, cada mirada esquiva de mis hijos me confirmaba que estaba sola. La comida servida frente a nosotros se enfriaba, intocada, como un adorno más de esa escena absurda. El mármol blanco de la mesa parecía frío contra mis brazos, un recordatorio cruel de la distancia que había crecido entre nosotros. Traté de hablar de nuevo, pero mi voz salió quebrada. ¿De verdad me van a dejar sola en esto? Soy su madre. Mis palabras no encontraron eco.
Ramón se reclinó en su silla, seguro de su victoria. Ellos entienden cómo funciona el mundo, Dolores. No seas ingenua. El dinero manda, no los sentimientos. En ese momento comprendí la magnitud de su poder sobre ellos. No solo los había comprado con promesas de herencia, también los había convertido en cómplices silenciosos de mi humillación. El ambiente se volvió irrespirable. Sentí que los muros de la mansión se cerraban sobre mí, como si quisieran aplastarme. Era mi casa, pero ya no me pertenecía. Todo lo que había construido con mis manos, desde la decoración hasta el cuidado de cada detalle, ahora se había vuelto contra mí. La elegancia de los salones, las lámparas, los muebles, todo me parecía vacío, hueco, frío. Era como si el lujo mismo me expulsara, recordándome que nunca había sido mío de verdad. Guardé silencio el resto de la cena. Ramón hablaba con naturalidad de negocios y viajes, como si nada hubiera pasado, mientras yo me hundía en una soledad que nunca había sentido. Esa noche comprendí que no podía confiar en nadie más que en mí misma. Ni en mis hijos, ni en mi esposo, ni en las paredes de esa mansión que alguna vez llamé hogar. El lujo que me rodeaba no me ofrecía refugio, solo me mostraba con claridad lo sola que estaba. Me quedé sola en el salón elegante de la casa, rodeada de muebles de diseñador que yo había elegido con tanto esfuerzo. El brillo de la lámpara de cristal ya no me daba orgullo, me parecía una burla. Me senté en uno de los sillones tapizados en terciopelo, intentando ordenar mis pensamientos. El silencio era tan denso que se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador y mi respiración acelerada. Había pasado apenas una hora desde aquella cena, y aún sentía el peso del desprecio de Ramón y la indiferencia de mis hijos. Miré alrededor y recordé las veces que imaginé que ese salón sería un refugio para mí, un lugar donde sentirme segura. En cambio, se había convertido en el escenario de mi derrota. Las cortinas largas y los muebles caros no podían cubrir la verdad. Estaba sola. Caminé hasta el bar de la esquina, donde las botellas de vino y licor descansaban como trofeos. Tomé una copa de cristal y la sostuve entre mis dedos, vacía, como símbolo de lo que sentía por dentro, un hueco profundo. De pronto escuché pasos en el pasillo. Me giré rápido y lo vi. Ramón, bajando con calma por la escalera de mármol, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa torcida. ¿Otra vez llorando?, preguntó con ironía. No respondí. No tenía fuerzas. Él se acercó y me observó como si fuera un objeto que ya no le servía. Deja de hacerte la víctima, Dolores. Ya cumpliste tu función. Ahora quiero disfrutar de la vida que me merezco. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Quise gritarle, pero me quedé inmóvil. Mis manos apretaban la copa de cristal con tanta fuerza que temí romperla. Ramón dio un sorbo a su whisky y agregó: «Entiende algo, esta casa, estas propiedades, las cuentas, todo me pertenece. Tú solo vives aquí porque yo lo decido. Si sigues molestando, puedo quitarte hasta eso». Lo dijo con la seguridad de alguien que se sabe dueño no solo de los bienes, sino también del miedo de quienes lo rodean. Me levanté con esfuerzo, sosteniendo la mirada que me quemaba por dentro. «Te equivocas si crees que me vas a destruir», murmuré. Pero mi voz se quebró al final, delatando mi fragilidad. Ramón sonrió con desprecio. «No tienes salida, Dolores. ¿A dónde irías? ¿Quién te apoyaría? Todos saben que estás acabada». Sentí que me empujaba a un abismo sin fondo. Mi pecho ardía de rabia, pero también de impotencia. El hombre al que entregué mi vida se había convertido en mi verdugo. Cuando se fue, mis piernas flaquearon y me desplomé en el sillón. Lloré en silencio, con la copa aún entre mis manos, mirando la decoración que alguna vez me hizo sentir orgullosa. Todo me parecía vacío. El lujo no servía para esconder el dolor. Sentí un mareo y cerré los ojos, como si quisiera escapar de esa realidad que me devoraba. Pensé en mis hijos, en lo fácil que habían cedido ante el chantaje de su padre. ¿En qué momento se había roto nuestra familia? Fue entonces cuando escuché la puerta del salón abrirse despacio. Era Clara. Se acercó corriendo y me abrazó fuerte, como si quisiera sostenerme para que no me cayera del todo. «No voy a dejar que te destruya, mamá», me dijo con lágrimas en los ojos. Su voz fue un bálsamo. Apreté su mano con desesperación, agradecida de no estar completamente sola.
En su mirada había una valentía que me devolvía un poco de aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Clara me acarició el rostro y agregó: «Tenemos que salir de aquí, aunque sea con lo puesto. No mereces seguir viviendo bajo su sombra». La miré con miedo, porque sabía que enfrentarnos a Ramón no sería fácil. Pero sus palabras despertaron algo en mí, la certeza de que debía recuperar mi dignidad, aunque me costara todo. Le sonreí débilmente, y en silencio le pedí perdón por haberla arrastrado a esa guerra. Ella no dudaba, yo sí. Pero necesitaba su fuerza para dar el primer paso. Ramón volvió a aparecer en la puerta, observándonos desde lejos con esa sonrisa cínica que me helaba la sangre. «¿Ya planeando su escape?», preguntó con sarcasmo. Clara lo enfrentó con los ojos encendidos. «No puedes detenernos, papá». Yo sentí miedo de que la golpeara, pero él solo se rió y se fue. Clara me susurró al oído: «No podemos esperar más, mamá. La próxima vez será peor». Me quedé en silencio, pero por dentro sabía que tenía razón. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta mirando la escalera de mármol iluminada por la luz tenue del pasillo. El plan ya estaba en mi mente. No podía seguir ahí, esperando más humillaciones. Sabía que el precio sería alto, pero mi dignidad valía más que cualquier herencia. El sonido del reloj marcando cada minuto me recordaba que el tiempo se acababa. Esa casa, con todo su lujo y elegancia, ya no era mi refugio, era mi prisión. Y yo necesitaba escapar. ¿Y tú? ¿Serías capaz de renunciar a todo el lujo, a la herencia y a las comodidades, solo por recuperar tu dignidad? Esa madrugada, mientras la mansión dormía, entré a mi habitación con pasos cautelosos. La lámpara de noche iluminaba apenas la cama de seda que alguna vez me hizo sentir orgullo y que ahora parecía un recordatorio de mi esclavitud. Clara cerraba las cortinas despacio, como si temiera que hasta la luna pudiera descubrirnos. En el silencio solo se escuchaba el crujido de la maleta que comenzábamos a llenar con lo poco que podíamos llevarnos. Clara sacó de mi closet 2 cambios de ropa, unas sandalias sencillas y un abrigo que yo usaba en invierno. Yo miraba las joyas guardadas en la cajita de terciopelo, los vestidos de diseñador que compré en épocas de aparente abundancia, los bolsos de cuero que Ramón me regalaba para presumir estatus. Todo eso me pesaba como cadenas. Quise tomarlos, pero mis manos se detuvieron en el aire. «No vale la pena», susurré. No quería cargar con nada que me recordara el engaño. La maleta se llenaba de silencio más que de ropa. Clara doblaba con cuidado las prendas, intentando dar orden a ese caos. Yo me acerqué al tocador, donde reposaban fotos familiares en marcos de plata. Al observarlas, sentí una punzada en el corazón. ¿Cómo podía ser que esos rostros que tanto amé se hubieran convertido en mis jueces? Sus ojos en las fotos parecían acusarme de algo que no entendía. Me llevé una sola foto de Clara, guardándola en un bolsillo secreto. Cada objeto que decidía dejar atrás era una renuncia. El perfume caro que me regaló Ramón en un aniversario, las perlas que usé en una fiesta en el club privado, el vestido rojo que tanto me gustaba. Todo eso se quedaba ahí, atrapado en un lugar que ya no era mío. Me dolía soltar, pero al mismo tiempo sentía un alivio extraño. Como si, con cada cosa que dejaba, me fuera quitando un peso invisible de los hombros. Clara me miró con ternura y dijo en voz baja: «Mamá, hay un mundo afuera que todavía es tuyo, aunque él quiera hacernos creer lo contrario». Sus palabras me devolvieron un poco de aire. La abracé fuerte, como si con ese abrazo quisiera tatuarme su valentía en la piel. «Eres más fuerte de lo que crees», agregó, mientras cerraba la maleta. Yo no respondí, pero mis ojos húmedos dijeron todo lo que no pude. El reloj de la recámara marcaba cada minuto como una amenaza. Sabíamos que no podíamos tardar. Me acerqué al buró y tomé mi cartera, revisando la tarjeta de crédito. La miré un instante y la volví a dejar. Era inútil. Ramón controlaba todas las cuentas, todas las transferencias. Si la usaba, nos encontraría en segundos. Decidí llevar solo efectivo, lo poco que había escondido para emergencias. Ese dinero, tan escaso, era lo único verdaderamente mío. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a despertar a toda la casa. Respiré hondo, intentando calmarme. Miré por última vez la habitación.
La cama de seda, los muebles caros, las cortinas largas, todo parecía brillar con una frialdad cruel. No había calor en esos objetos, solo apariencias. Pensé en cuántas veces me esforcé por mantener cada detalle impecable, creyendo que ahí estaba mi valor. Me dolió darme cuenta de que no era más que un decorado para ocultar la verdad. Clara tomó la maleta y me hizo una señal. Caminamos hacia la puerta de la recámara, cuidando de no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara al final. Cada paso sonaba como un trueno en mi cabeza. Bajamos lentamente las escaleras de mármol, donde tantas veces posé para fotos familiares. Esa noche no había sonrisas, solo miedo y decisión. Cuando estábamos por llegar al vestíbulo, el silencio se quebró con un ruido seco. Era un paso firme, seguro, que venía de la entrada. Mi cuerpo se tensó y apreté la mano de Clara. El eco de las pisadas se acercaba. Reconocí ese ritmo. Ramón estaba despierto. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Clara apretó la maleta contra su pecho, como si fuera un escudo. No había marcha atrás. El resplandor de la lámpara del pasillo iluminó su silueta. Ramón apareció de pronto en bata de seda, con el ceño fruncido y los ojos inyectados de rabia. Nos detuvimos en seco, como si hubiéramos sido sorprendidas robando lo que siempre fue nuestro. El aire se volvió irrespirable. En ese instante, supe que la confrontación era inevitable. Ramón nos sorprendió en la entrada, con la bata de seda mal cerrada y un vaso de whisky en la mano. Sus ojos ardían de furia, y en cuanto nos vio con la maleta supo lo que intentábamos hacer. ¿A dónde creen que van?, tronó con esa voz que siempre usaba para imponerse. El eco de sus palabras rebotó en las paredes del vestíbulo, haciéndome sentir pequeña, como si toda la mansión se pusiera de su lado. Clara dio un paso al frente, sosteniendo la maleta como si fuera un escudo. «Vamos a recuperar la dignidad que nos robaste», le dijo con valentía. Mi corazón se agitó al escucharla, orgullosa y temerosa al mismo tiempo. Ramón soltó una risa seca, más hiriente que un grito. Caminó hacia la mesa del recibidor y con un gesto violento, arrojó su copa de cristal contra la pared. El estallido llenó el aire de fragmentos brillantes que cayeron al suelo como lágrimas rotas. «De esta casa nadie sale sin mi permiso», rugió, y sus pasos hicieron crujir el mármol bajo sus pies. Quise responderle, pero la voz se me atoró en la garganta. Mis manos sudaban, sentía que me iba a desmayar. Ramón se acercó tanto que pude oler su loción mezclada con alcohol. Me miró a los ojos y murmuró: «Tú no eres nadie sin mí, Dolores. Ni tú ni tu hija pueden sobrevivir fuera de estas paredes». Esa frase me desgarró. Durante años me lo había repetido en silencio, y ahora lo decía en voz alta, disfrutando de mi miedo. Clara me apretó la mano con fuerza. «No le creas, mamá», me susurró al oído. Sus palabras fueron como un ancla en medio del mar bravo. Ramón nos rodeaba como un depredador, caminando en círculos, con esa seguridad de quien sabe que controla las cuentas, las propiedades y la herencia. «¿De qué van a vivir? ¿Del aire?», preguntó con sarcasmo. Yo sentí un calor en el pecho, mezcla de rabia y vergüenza. Quería responderle, pero mis labios no se movían. La mansión parecía un escenario preparado para nuestra humillación. La alfombra absorbía nuestros pasos temblorosos, el reloj del vestíbulo marcaba cada segundo con un golpeteo cruel. Ramón alzó la voz de nuevo. «Clara, si das un paso más, te retiro de la herencia. No recibirás ni un peso cuando yo muera. Piénsalo bien». Ella lo miró sin parpadear, con la determinación grabada en el rostro. «Prefiero morirme de hambre que seguir viviendo en tu mentira», contestó. Mi pecho se infló de orgullo. Ramón se quedó callado un instante, sorprendido por la firmeza de su hija. Luego apretó los dientes y levantó la mano como si fuera a golpearla. Yo me interpuse instintivamente, cerrando los ojos y esperando el golpe. Pero en lugar de eso, Ramón bajó la mano lentamente y se rió. Una risa fría, cargada de desprecio. «Cobardes», nos dijo, mientras se alejaba hacia la sala. «Ya regresarán arrastrándose, porque no sabrán vivir sin mi dinero». El silencio que siguió fue peor que sus gritos. Clara respiraba agitada, y yo temblaba entera. Los pedazos de cristal seguían en el suelo,
brillando con la luz de la lámpara como si fueran testigos de nuestra derrota. Pero dentro de mí empezó a encenderse algo distinto, una chispa de rebeldía. Tal vez tenía razón en algo. No sabría cómo vivir sin dinero. Pero lo que sí sabía era que ya no quería seguir viviendo bajo su sombra. Clara me jaló del brazo y me susurró: «Ahora, mamá. Es ahora o nunca». Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Caminamos rápido hacia la puerta, con pasos firmes aunque el miedo nos mordiera los talones. El aire de la madrugada entró de golpe cuando abrimos la puerta principal. La brisa me golpeó el rostro, como un recordatorio de que todavía existía un mundo allá afuera. Ramón gritó nuestro nombre desde la sala, pero no volteamos. Un taxi nos esperaba en la entrada, las luces encendidas iluminando la calle vacía. Corrimos hacia él, con la maleta rebotando entre nuestras manos. El chofer abrió la cajuela sin hacer preguntas, como si hubiera visto esta escena demasiadas veces. Nos subimos y el motor rugió en cuanto cerramos las puertas. Sentí que mi corazón explotaba, pero también una extraña ligereza, como si una cadena se hubiera roto. Clara me tomó la mano y sonrió con lágrimas en los ojos. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana trasera. Vi a Ramón parado en la entrada, con su bata de seda ondeando con el viento y el ceño fruncido. Y detrás de él, como un golpe inesperado, apareció Valeria entrando a la mansión, vestida con un abrigo elegante y un bolso de diseñador colgado del brazo. El mundo se me vino encima de nuevo. No solo nos dejaba ir, ya tenía a quien recibir en nuestro lugar. El taxi nos dejó frente a una casa modesta, de fachada desgastada y ventanas pequeñas que parecían cansadas de mirar la calle. No había portones eléctricos ni jardines cuidados, solo una reja oxidada que se abría con un chirrido. Clara tocó la puerta con timidez, y mi amiga Rosa apareció con una bata sencilla y el cabello recogido. «Pásenle rápido», dijo, mirándonos con ojos preocupados. Cruzar ese umbral fue como entrar a otro mundo, lejos del mármol y del cristal de la mansión. Adentro todo era distinto, paredes descascaradas, muebles usados, un aroma a frijoles recién cocidos que impregnaba el aire. Nada de perfumes caros, nada de decoración elegante. Pero había algo que en mi casa ya no existía: calidez. Rosa nos ofreció un sillón cubierto con una colcha vieja, y al sentarme sentí que mi cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, podía descansar. Clara dejó la maleta en un rincón y me tomó la mano con fuerza. El contraste me golpeaba en cada detalle. Pensé en las lámparas de cristal, en los sillones de terciopelo, en la cama de seda que acabábamos de abandonar. Aquí no había nada de eso, y sin embargo el corazón me latía más tranquilo. Era como quitarse un vestido apretado y respirar a pulmón lleno. Recordé todas las veces que Ramón me dijo que sin el yo no sería nadie. Ahí estaba yo, en una sala humilde, descubriendo que aún podía existir sin sus lujos ni sus cuentas. Rosa se sentó frente a mí y me miró en silencio. Sus ojos no preguntaban, solo ofrecían compañía. No necesitaba detalles para entender que estaba rota. «Aquí no les va a faltar un techo ni un plato de comida», dijo con firmeza. Sentí que un nudo se deshacía en mi garganta. Le agradecí con lágrimas que no pude contener. Clara se acurrucó a mi lado y me susurró: «¿Ves, mamá, no estamos solas». Esa noche dormimos juntas en una cama estrecha, con colchón hundido y sábanas ásperas. Pero me abrazó una paz desconocida. No había lámparas de noche ni cabeceras de madera fina, solo el sonido de los grillos afuera y la respiración tranquila de Clara. Cerré los ojos y recordé cuántas veces Ramón llegaba tarde, oliendo a whisky y perfume ajeno, mientras yo fingía dormir. En esa cama sencilla, por primera vez en años, no tuve miedo de lo que podía pasar. Al despertar, el sol entraba directo por la ventana sin cortinas. El cuarto se iluminaba con una claridad brutal que no dejaba espacio a sombras. Me levanté despacio, sintiendo los pies en el suelo frío. No había alfombras suaves, pero ese contacto crudo con la realidad me hizo bien. Clara ya estaba despierta, revisando la maleta. «Tenemos que pensar en lo que sigue, mamá», me dijo. Yo asentí, aunque por dentro temblaba de incertidumbre. El desayuno fue café aguado y pan duro, pero lo disfruté como si fuera un banquete. Rosa platicaba de cosas sencillas, del mercado, de la vida diaria. Yo la escuchaba en silencio, con el corazón apretado.
Pensaba en el comedor de mi mansión, en las vajillas de porcelana y los cubiertos de plata, donde el silencio pesaba más que cualquier conversación. Aquí, con lo poco, había más verdad que en todos los salones elegantes que conocí. Después del desayuno, Clara abrió la maleta y me mostró algo que había guardado en secreto. Era una carpeta con documentos, copias de transferencias, fotos impresas, mensajes que había logrado rescatar del celular de Ramón cuando él no se daba cuenta. Al ver eso, mis manos comenzaron a temblar. Con esto podemos enfrentarlo, mamá. Ya no se trata solo de huir, sino de luchar, dijo con determinación. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Toqué los papeles como si fueran frágiles, como si al menor descuido fueran a desaparecer. Cada hoja era una prueba de que mi vida no había sido una locura inventada, de que la humillación tenía rostro y números. Me costaba creer que Clara hubiera cargado sola con ese secreto. Lo hice por ti, mamá, me dijo con lágrimas contenidas. La abracé fuerte, agradecida y avergonzada al mismo tiempo. Esa tarde, mientras Rosa lavaba los trastes en la cocina, me senté junto a la ventana y miré la calle polvorienta. Ni autos de lujo ni vecinos elegantes, solo niños jugando descalzos y vendedores ambulantes gritando sus productos. El ruido era real, la vida era real. Y yo, rota pero viva, entendí que la huida no era suficiente. Tarde o temprano tendría que volver a mirar a Ramón a los ojos, pero esta vez con pruebas en las manos. A la mañana siguiente, Clara me convenció de salir. Caminamos hasta el centro de la ciudad, donde los edificios parecían gigantes, con letreros de agencias de viajes, restaurantes elegantes y oficinas de abogados. El bullicio me abrumaba, después de tantos años encerrada en mi mansión. Sentía que la gente podía leer en mi cara la vergüenza de haber sido engañada. Pero Clara me jalaba con firmeza, como si supiera exactamente a dónde teníamos que ir. Entramos a un edificio sobrio, con paredes de mármol gris y un elevador que olía a desinfectante. Al llegar al piso indicado, una secretaria nos recibió con una sonrisa mecánica y nos pidió esperar en un sofá de cuero desgastado. El lugar no tenía lujo, pero sí imponía respeto. Mis manos sudaban y mi corazón latía como un tambor. Clara me miró con ternura y dijo: «Mamá, confía. Aquí empieza nuestra verdadera batalla». Cuando nos llamaron, pasamos a una oficina iluminada por la luz que entraba de unas ventanas grandes. El abogado era un hombre de cabello canoso, con lentes que le caían sobre la nariz y una expresión serena. Se presentó con un apretón de manos firme y nos pidió sentarnos. Clara abrió la carpeta que había guardado todo este tiempo y comenzó a sacar cada documento con cuidado. Yo me estremecía al ver esos papeles sobre el escritorio de madera. El abogado tomó la primera hoja y la revisó en silencio. Era un estado de cuenta, con transferencias repetidas a nombre de Valeria M. Después, una serie de fotos impresas. Ramón entrando a un hotel boutique con esa mujer, ambos sonrientes, como si no tuvieran nada que ocultar. Cada prueba era un golpe directo a mi memoria, confirmando lo que yo no quería aceptar. El abogado levantó la mirada y me dijo: «Esto es suficiente para iniciar una demanda seria». Mis labios temblaban al intentar responder. Sentía que todo lo que había callado durante años estaba tomando forma frente a mí. «Pero él tiene dinero, propiedades, amigos poderosos», susurré con miedo. El abogado asintió con calma. «Lo sé, señora Fernández, pero la justicia también tiene peso cuando se presenta con pruebas sólidas. Usted no está sola». Quise creerle, aunque una voz interna me repetía que Ramón siempre encontraba la forma de salirse con la suya. Clara, con una seguridad que me sorprendía, agregó: «Mi mamá merece respeto y no vamos a dejar que la siga humillando». El abogado sonrió apenas y siguió tomando notas. Yo la miré y sentí un orgullo enorme, mezclado con culpa por no haber tenido yo esa valentía antes. Ella estaba arriesgando todo, incluso su futuro, con tal de defenderme. Esa certeza me dio un poco de valor. El abogado comenzó a explicarnos los pasos legales: la separación, la división de bienes, la pensión alimenticia. Yo apenas podía seguirle el ritmo. Cada palabra me parecía un mundo nuevo: cuentas bancarias, retirar fondos, congelar tarjetas de crédito, notificaciones judiciales. Escuchar esos términos me revolvía el estómago. No era solo un proceso, era desarmar la vida que habíamos construido, pieza por pieza.
En un momento, sentí que el aire se me escapaba. Imaginé a Ramón, recibiendo la notificación en su mansión, rodeado de sus lujos, convencido de que nada podía tocarlo. Lo vi con su copa de cristal en la mano, riéndose de mi atrevimiento. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. No podía dejar que ese miedo me paralizara. Ya había perdido demasiado tiempo callando. Cuando salimos de la oficina, la tarde estaba cayendo. El sol se reflejaba en los ventanales de los edificios, y yo sentí que algo dentro de mí también empezaba a iluminarse. Clara me tomó del brazo y dijo: «Lo logramos, mamá. Ya no es solo una fuga, ahora es una lucha». Sus palabras me hicieron sonreír por primera vez en días. Sí, tenía miedo, pero también tenía una certeza nueva. Había comenzado el principio del fin de Ramón. Esa noche, de regreso en la casa de Rosa, repasé cada detalle de lo vivido. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una fuerza desconocida. Tenía pruebas, tenía un abogado y, sobre todo, tenía a Clara. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez no me sentía indefensa. Tal vez, pensé, todavía era posible recuperar mi dignidad. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja usó tu esfuerzo y tu dinero para mantener una doble vida, ¿tendrías el valor de enfrentarlo en los tribunales aunque todos te creyeran derrotada? Una semana después, mientras caminaba por el centro, pasé frente a un edificio imponente con ventanales oscuros y luces cálidas en el interior. Era el club privado donde Ramón solía presumir sus negocios y amistades. Algo dentro de mí me empujó a detenerme. No tenía intención de entrar, pero me quedé observando desde la acera, como si con mis ojos pudiera atravesar los muros y descubrir la vida que llevaba sin mí. Sentí un escalofrío. Ahí adentro él seguía actuando como si nada hubiera pasado. Por los ventanales alcancé a ver un salón lleno de mesas redondas, manteles blancos y copas de cristal que brillaban bajo lámparas elegantes. Hombres y mujeres vestidos con ropa de diseñador reían a carcajadas, brindando con champaña. Entre ellos, inconfundible, estaba Ramón. Traje oscuro, reloj de oro, sonrisa amplia. A su lado, Valeria, con un vestido ajustado color esmeralda que resaltaba bajo la luz. Se veía segura, disfrutando del papel que yo alguna vez pensé que me pertenecía. Mi corazón se apretó al ver la forma en que la miraba, con esa atención que hacía años no me daba. El mesero se acercó y destapó otra botella de champaña, mientras ellos brindaban como si celebraran una victoria. Me llevé la mano al pecho. Cada burbuja que estallaba en esas copas era una burla a mi sacrificio. Recordé mis noches revisando cuentas, ajustando gastos, guardando recibos de banco para que nunca faltara lo básico en la casa. Todo para que ahora él dilapidara en cenas lo que me negó tantas veces. El reflejo del cristal me devolvía la imagen de una mujer distinta. Yo, en la acera, con el cabello revuelto y un abrigo sencillo, mirando hacia adentro como una extraña. Sentí vergüenza y rabia. ¿Cómo había permitido que mi vida llegara a ese punto? Mientras ellos reían en un salón de lujo, yo estaba afuera, conteniendo lágrimas. Me pregunté si alguno de esos amigos sabría que Ramón era un hombre que abandonaba a su esposa para presumir una amante. De pronto, alguien me tocó el hombro. Me giré asustada y encontré a un conocido de la familia, un viejo socio de Ramón. Su mirada era mezcla de lástima y complicidad. «Dolores», me dijo en voz baja, «todos hablan, la ciudad entera sabe lo de Ramón y esa mujer. No eres la única que lo ve». Sentí que la sangre me hervía. Si todos sabían, ¿por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué me dejaron vivir en la mentira tanto tiempo? Apreté los dientes y desvié la mirada hacia el interior otra vez. Ramón levantaba su copa con orgullo, como si nada pudiera tocarlo. La música de un piano llenaba el ambiente, incluso alcanzaba a escucharse desde la calle. Era un contraste cruel, yo afuera, en silencio, y él adentro, disfrutando de una fiesta como emperador en su palacio. Me di cuenta de que no solo era una traición personal, era una humillación pública. Me alejé unos pasos, temblando de coraje. El conocido me detuvo con un gesto amable. «Dolores, no te quedes callada. Él puede tener dinero y lujos, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. No dejes que te destruya». Sus palabras resonaron en mí. Quizá no estaba tan sola como pensaba.
Tal vez la ciudad empezaba a mirar más allá de las apariencias. Seguí caminando sin rumbo fijo, con las luces del club reflejadas en mis ojos. Cada paso era pesado, pero al mismo tiempo sentía que una semilla de coraje crecía dentro de mí. Clara tenía razón. Huir no era suficiente. Ramón me había dejado fuera de su mundo de lujo, pero yo tenía algo que él no podía controlar, la verdad. Y esa verdad tenía que salir a la luz. Al regresar a la casa de Rosa, me senté junto a la ventana y respiré hondo. No le conté a Clara lo que vi, no quería cargarla con más dolor. Pero por dentro juré que no volvería a quedarme callada. Ramón podía seguir brillando en clubes privados y rodeado de copas de cristal, pero yo ya había dado el primer paso hacia mi libertad. Y no pensaba retroceder. Esa noche, acostada en la cama estrecha, cerré los ojos con una certeza nueva. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de enfrentar el día siguiente. Sabía que mi dignidad estaba en juego, y ahora estaba dispuesta a defenderla, aunque tuviera que ver a Ramón caer con mis propios ojos. Esa mañana, mientras desayunábamos pan y café en la casa de Rosa, escuché un timbre en la puerta. Me sorprendió, porque casi nadie sabía que estábamos ahí. Rosa abrió y un hombre joven, con una grabadora en la mano y una credencial colgando del cuello, se presentó. Era periodista de un periódico local. Mi estómago se encogió. Venía preguntando por mí. Sentí miedo inmediato. ¿Cómo me había encontrado? ¿Qué quería de mí? El periodista se sentó frente a mí en la mesa sencilla de la cocina. Hablaba con calma, pero sus palabras eran cuchillos. Señora Fernández, investigamos a su esposo desde hace meses. Tenemos información de sus transferencias, de viajes a hoteles boutique con Valeria, de cenas costosas en restaurantes elegantes. Todo esto es de interés público. Mi rostro se heló. Era como si de pronto el secreto que me estaba devorando ya no me perteneciera. Clara lo miró con cautela, como un gato al acecho. ¿Y para qué quiere hablar con mi mamá?, preguntó con firmeza. El periodista se acomodó los lentes y contestó, porque su testimonio es clave. Nadie mejor que ella para confirmar lo que descubrimos. Sin su voz, la historia puede quedar en rumores. Con su voz, se convierte en verdad. Yo me quedé en silencio, incapaz de reaccionar. El periodista sacó de su carpeta fotos impresas. Ramón saliendo de un hotel boutique, Valeria caminando a su lado con un bolso de diseñador. Otra foto de ambos en un viaje, brindando en un restaurante elegante de playa. Cada imagen era una daga directa a mi pecho. Sentí ganas de gritar, de arrancar esas hojas y quemarlas. Pero no podía negar lo evidente. Ahí estaba todo, en blanco y negro, mi humillación expuesta. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle polvorienta me pareció más honesta que todo lo que veía en esas fotos. Pensé en lo que implicaba hablar. Si contaba mi verdad, todos sabrían que Ramón no era el hombre ejemplar que aparentaba. Pero también sabrían que yo había sido la mujer engañada, la esposa reemplazada. ¿Podía soportar esa vergüenza pública? ¿Podía cargar con esa mirada de lástima? Clara se acercó a mí y me tomó de los hombros. Mamá, tu silencio lo hace más fuerte. Si callas, él gana. Si hablas, recuperas tu voz. Su mirada me sostuvo como un ancla. El periodista esperaba en silencio, respetando mi tiempo. El reloj de la cocina marcaba cada minuto como una cuenta regresiva. Sentí que estaba en una encrucijada, seguir escondida o arriesgarlo todo para sacarlo a la luz. Recordé a Ramón, con su whisky en la mano, riéndose en el club privado mientras yo lo miraba desde la acera. Recordé sus amenazas, sus palabras crueles, sus ojos llenos de soberbia. Pensé en todas las veces que acepté callar para evitar problemas. Y entendí que había llegado el momento de hacer lo contrario. Hablar. No por venganza, sino por dignidad. Me giré hacia el periodista y asentí despacio. Sí, voy a hablar, dije con voz quebrada pero firme. Clara apretó mi mano con orgullo. El periodista sonrió y prendió la grabadora. Quiero que el mundo sepa quién es realmente Ramón Fernández, continué. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, pero al mismo tiempo una extraña ligereza. Como si cada palabra fuera a liberarme de un peso que cargué durante años. La entrevista comenzó en esa cocina humilde,
rodeada de paredes descascaradas y olor a café. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Conté lo que había visto, lo que había sentido, lo que había callado. Cada palabra era un desahogo y un tormento al mismo tiempo. El periodista anotaba, asentía, dejaba que mi voz llenara el espacio. Clara me sostenía la mano, y en ese contacto encontraba la fuerza que me faltaba. Al terminar, el periodista guardó sus cosas y nos agradeció. «Esta historia va a sacudir a más de uno», dijo al salir. Cerramos la puerta y me quedé en silencio, sintiendo que algo irreversible había comenzado. El miedo seguía ahí, pero debajo de él había nacido algo nuevo, una certeza. Ramón ya no controlaba la versión de mi vida. Ahora la verdad estaba afuera, y nada ni nadie podría detenerla. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginé. Entré al tribunal con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso pesaba una tonelada. El edificio era frío, con pisos de mármol que resonaban bajo los tacones de abogados y secretarias. Clara me sostenía del brazo como si yo fuera a desmoronarme en cualquier momento. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que todos podían escucharlo. Jamás en mi vida había pisado un salón así, y ahora era el escenario donde tendría que enfrentar a Ramón. Al abrirse las puertas del juzgado, lo vi sentado al frente, impecable en su traje oscuro, con el reloj de oro brillando en la muñeca. A su lado estaba Valeria, vestida con un conjunto de seda beige, oliendo a perfume caro. Parecían una pareja triunfante, dueños del espacio. Ramón levantó la mirada y me lanzó esa sonrisa cínica que conocía demasiado bien. Sentí una punzada en el estómago, pero también un coraje que me sostuvo de pie. Nos sentamos en la primera fila, frente al estrado. El murmullo de la sala era un rumor constante, como si todos estuvieran esperando un espectáculo. El juez entró y pidió silencio. Mi respiración se volvió corta, y las manos me sudaban sin control. Ramón se acomodó en su asiento con una tranquilidad fingida, como quien cree que ya ganó. Me dolía verlo tan seguro, tan convencido de que podía aplastarme incluso frente a la justicia. Cuando llegó su turno, se levantó y habló con voz firme, modulada, como empresario acostumbrado a convencer. «Esa mujer es mi esposa», dijo señalando a Valeria, «y merece respeto». La señora Dolores Fernández hizo una pausa calculada. Está confundida, enferma de celos. Quiere destruir mi reputación con mentiras. Sus palabras me hirieron más que un golpe. Vi cómo algunos presentes bajaban la vista, incómodos, como si dudaran de mi cordura. Respiré profundo y me puse de pie. Sentí que mis rodillas me iban a fallar, pero miré al juez y hablé con voz clara. Yo soy su esposa legal. Ella es su amante. Y aquí están las pruebas. Clara me entregó la carpeta que había guardado con tanto celo, y yo la deposité en manos del abogado. En ese instante, mis dedos dejaron de temblar. Cada documento que entregaba era un pedazo de dignidad recuperada. El juez hojeó las pruebas en silencio. Fotos, estados de cuenta, transferencias bancarias, reservas en hoteles boutique, recibos de restaurantes elegantes. Cada hoja era un recordatorio del engaño que había soportado en silencio. Ramón fruncía el ceño, intentando mantener la compostura. Valeria cruzó los brazos, molesta, evitando mirarme. Sentí una descarga de fuerza recorrer mi cuerpo. Por primera vez no era yo la que bajaba la mirada. Mi abogado se levantó y comenzó a exponer el caso con calma, desglosando cada evidencia. Sus palabras eran claras, firmes, imposibles de ignorar. Mientras lo escuchaba, pensé en las noches sin dormir, en las lágrimas escondidas, en las humillaciones que guardé como secretos. Todo estaba ahí, finalmente, a la vista de todos. Y ya no era mi vergüenza, era su delito moral. Ramón intentó interrumpir, levantando la voz. El juez lo llamó al orden con un golpe seco del mazo. «Señor Fernández, aquí no se habla por encima de la ley», advirtió con severidad. Ese momento fue un bálsamo para mí.
Verlo callado, obligado a escuchar, era un triunfo pequeño pero significativo. Mis manos seguían sudando, pero mi corazón latía con menos miedo. Clara me susurró al oído: «Lo estamos logrando, mamá». Sus palabras me llenaron de lágrimas que tuve que contener. Me quedé mirando el salón de mármol, las columnas altas, las lámparas que colgaban del techo. Todo ese lujo frío ya no me intimidaba. Sentí que el verdadero poder estaba en mis palabras, no en los objetos que me rodeaban. El juez anunció un receso para analizar las pruebas. Todos se levantaron, y el murmullo volvió a llenar la sala. Yo me quedé quieta en mi asiento, respirando hondo. Ramón salió con pasos firmes, fingiendo calma, pero vi en sus ojos algo nuevo: miedo. Por primera vez, no era yo la que se sentía atrapada. Tal vez, pensé, el mármol que lo había protegido tanto tiempo empezaba a resquebrajarse. El receso terminó y regresamos al salón de mármol. Yo llevaba el corazón en la boca, pero trataba de mantener la cabeza erguida. El juez llamó a los testigos, y cuando escuché los nombres de mis hijos, sentí que el aire me abandonaba. Uno a uno pasaron al frente. Sus rostros eran una mezcla de incomodidad y frialdad. No podía creer que fueran ellos, los mismos a quienes cargué en brazos, los que ahora hablarían frente al juez para defender a su padre. El primero en hablar fue Javier, el mayor. Con voz firme, repitió el discurso que seguramente Ramón le había dado. Mi madre siempre fue desconfiada. A veces inventaba cosas para llamar la atención. Mi padre siempre ha sido un hombre ejemplar. Cada palabra me atravesaba como una cuchilla. Lo miraba con lágrimas contenidas, esperando en vano que volteara a verme con compasión. Pero evitaba mis ojos, como si yo fuera un estorbo en su camino hacia la herencia prometida. Después fue el turno de Sofía. Su tono fue más suave, pero igual de hiriente. Mi papá siempre se ocupó de nuestras necesidades. Mi mamá a veces exagera, se obsesiona con las cuentas y con el dinero. Quizás malinterpretó lo que vio. Me quedé helada. Ella sabía que yo era la que sacrificaba todo para que tuvieran ropa de diseñador, escuelas privadas, viajes pagados. Escucharla negar mi esfuerzo me rompió el alma. El juez tomaba nota sin expresar emoción, pero yo podía sentir las miradas de la gente en mi espalda. La sala entera parecía mirarme como a una mujer resentida que inventaba historias. Quise levantarme y gritarles que no era mentira, que todo estaba en los documentos. Pero mi voz estaba atrapada en la garganta. Sentí que las paredes del tribunal se cerraban sobre mí, como si el mármol quisiera aplastarme. Finalmente, Clara pidió hablar. Se puso de pie y su voz vibró con fuerza. Mi madre nunca inventó nada. Fui yo quien guardó las pruebas porque sabía que mi padre nos estaba engañando. Aquí están sus transferencias, sus fotos con Valeria, sus viajes en hoteles boutique. No pueden negar lo que está frente a todos. Su valentía iluminó ese espacio oscuro. Yo la miraba con orgullo y con un amor infinito. Ramón la observaba con rabia contenida. Traidora, murmuró, lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Quise defenderla, pero Clara se mantuvo firme, sin bajar la mirada. Ella no temía perder la herencia, porque entendía algo que sus hermanos no: la dignidad no se compra con dinero. Su fuerza me sostenía en ese momento en que yo sentía que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Cuando Clara terminó de hablar, el silencio en la sala fue pesado. El juez pidió tiempo para revisar nuevamente los documentos. Yo respiraba entrecortado, con lágrimas quemándome los ojos. Mis otros hijos regresaron a sus asientos, sin mirarme, con los brazos cruzados. Yo quería extender mi mano, rogarles que me recordaran como su madre y no como un obstáculo. Pero sabía que era inútil. Ellos ya habían elegido su lado. Me incliné hacia adelante, con la frente entre las manos, y recordé los días en que cocinaba para ellos, cuando corrían por el jardín de nuestra casa con risas que llenaban todo. Ahora esas memorias se mezclaban con la frialdad de sus declaraciones. Era como si me hubieran arrancado el corazón frente a todos, como si negaran los años de sacrificio en nombre de una promesa vacía de herencia. Clara me abrazó por los hombros y susurró: «No estás sola, mamá. Yo estoy aquí». Esa frase fue lo único que me impidió derrumbarme del todo. La miré y sentí que, aunque el resto del mundo me diera la espalda,
esa hija valía más que todos juntos. El tribunal, con sus luces frías y su ambiente solemne, se convirtió en testigo no solo de un juicio legal, sino del juicio más doloroso de mi vida, el de mis propios hijos contra mí. Cuando el juez anunció otro receso, salimos de la sala. Afuera, el aire fresco me golpeó la cara y respiré con dificultad. Ramón se quedó dentro, conversando con su abogado como si todo siguiera bajo control. Yo sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Pero esa herida, la de mis hijos negándome, era la más profunda que había recibido hasta ahora. Y todavía me preguntaba si algún día sanaría. ¿Y tú? Si tus propios hijos se pusieran en tu contra por miedo a perder dinero o herencia, ¿serías capaz de perdonarlos, o marcarías distancia para siempre? Cuando regresamos al tribunal después del receso, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo sentía el pulso en las sienes, un golpeteo constante que me impedía pensar con claridad. El juez pidió silencio y el abogado presentó un nuevo sobre con documentos. Al abrirlo, me di cuenta de que era todo lo que Clara había guardado como último recurso: copias de transferencias, registros de tarjetas de crédito, comprobantes de reservas en hoteles boutique. Nadie podía negar lo que estaba frente a sus ojos. El juez pasó cada hoja una a una. En la sala se escuchaba solo el crujido del papel y el murmullo contenido de los presentes. Cuando apareció una foto de Ramón y Valeria entrando juntos a un hotel de lujo en Cancún, con maletas costosas y sonrisas radiantes, sentí que el aire se me escapaba. Era la confirmación visual de lo que siempre supe. La sala entera vio lo que yo había visto en carne propia. No había hermana, había una amante. Ramón intentó mantener la calma, pero la máscara se le resquebrajaba. Su rostro se tensaba, sus manos apretaban la mesa con fuerza. Valeria, en cambio, estaba inquieta. Cruzó las piernas nerviosa, jugueteando con un anillo de perlas que brillaba bajo la luz. No soportaba que la gente la observara como la causa del escándalo. La seguridad que había mostrado en su departamento ahora se desmoronaba frente a todos. El abogado siguió exponiendo. Mostró estados de cuenta donde mes a mes salían transferencias directas a Valeria, montos que representaban casi la mitad de nuestras finanzas. Señaló también compras de joyas, bolsos de diseñador y viajes pagados desde la cuenta familiar. Cada detalle era un golpe contra la fachada impecable que Ramón había construido durante décadas. Ya no era solo una traición íntima, era un fraude disfrazado de ayuda familiar. Valeria no soportó más. Se levantó bruscamente de su asiento, y todos voltearon a verla. «Me usaste», gritó, con la voz quebrada. «Esto no era lo que prometiste, Ramón. Dijiste que ibas a dejar todo para nosotros, que yo iba a tener una vida distinta». La sala entera contuvo el aliento. Su confesión fue como dinamita en medio del juicio. Ramón la miró con rabia, pero ya no podía detenerla. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. Valeria siguió hablando, señalándolo con el dedo. «Mientras ella cocinaba y cuidaba de tus hijos, tú me decías que estaba loca, que era una mujer vieja y amargada. Y yo te creí. Pero ahora veo que eres tú el que vive de mentiras». Su voz resonó en el salón, y cada palabra me caía como una mezcla de dolor y justicia. Yo me quedé en silencio, observando la escena como si no fuera real. Durante tanto tiempo me imaginé cómo sería que alguien dijera la verdad frente a él. Y ahora esa verdad salía de los labios de la misma mujer que me humilló en mi propia cara. El mundo daba vueltas extrañas. Valeria ya no era solo mi enemiga, se había convertido, sin querer, en la prueba viviente de lo que yo siempre supe. Ramón golpeó la mesa con la mano abierta, furioso. «Cállate», gritó, perdiendo la compostura que había mantenido hasta ese momento. El juez lo reprendió de inmediato. «Señor Fernández, si no guarda silencio, tendré que sacarlo de la sala». Él respiraba agitado, incapaz de ocultar la furia. Yo lo miraba con una mezcla de miedo y satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, era él quien se veía acorralado. Valeria tomó su bolso de cuero y salió de la sala entre murmullos y miradas de desprecio. Yo la seguí con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Ramón se quedó solo, con su traje de diseñador y su reloj de oro, pero sin nadie que lo sostuviera. La sala entera lo veía diferente ahora. Ya no era un hombre de éxito, sino alguien desnudo en sus propias mentiras. Clara me apretó la mano bajo la mesa y susurró: «Lo logramos, mamá».
Ya no puede esconderse. Yo respiré profundo, dejando que esa certeza me llenara de calma. El mármol del tribunal, frío e imponente, ya no me intimidaba. En ese momento, entendí que mi silencio había muerto para siempre. Ramón estaba expuesto. Y aunque la herida seguía abierta, por fin comenzaba a cicatrizar con la fuerza de la verdad. Cuando terminó la audiencia, la noticia se esparció más rápido de lo que imaginé. Al día siguiente, los periódicos locales ya tenían mi historia en sus portadas. Las fotos de Ramón entrando al tribunal con Valeria se convirtieron en el chisme de toda la ciudad. Los noticieros hablaban de las transferencias, de las propiedades, de la doble vida que él había llevado durante años. Yo nunca quise fama, pero ahora mi nombre estaba en boca de todos. Y, por primera vez, no sentí vergüenza. Ramón, en cambio, no pudo esconderse. Los mismos amigos que lo acompañaban en cenas de lujo y fiestas privadas empezaron a darle la espalda. En el club privado ya no lo recibían con sonrisas, lo miraban con lástima o con burla. Su reputación, esa que cuidó más que a su propia familia, se derrumbaba a pedazos. Lo que él más valoraba, el respeto social, se había ido como arena entre las manos. Yo leí un artículo en el periódico que me arrancó una lágrima de alivio. El empresario ejemplar se muestra vulnerable, decía el titular. En el texto lo describían como un hombre que dilapidaba su fortuna en un amante mientras descuidaba a su esposa legítima. Durante décadas, yo había callado sus humillaciones en casa y ahora todo estaba a la vista de todos. Sentí que la verdad, tarde pero segura, había hecho justicia. Ramón intentó salvarse. Habló con periodistas, trató de victimizarse diciendo que era una conspiración en su contra, que lo querían destruir. Pero ya nadie le creía. Las pruebas eran demasiadas, las imágenes demasiado claras. Incluso algunos de sus socios le cerraron las puertas. Escuché que le cancelaron un proyecto millonario porque ya no confiaban en él. El hombre que presumía poder con una copa de cristal en la mano estaba quedándose solo. En casa de Rosa, me senté una tarde frente a la televisión y lo vi dar declaraciones a la prensa. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas, y el traje ya no le quedaba con la misma elegancia. No era el mismo Ramón altivo de antes, era una sombra de sí mismo. Y aunque me dolió verlo así, también sentí que cada palabra que decía lo hundía más. Era él contra la verdad, y la verdad era más fuerte. Clara me abrazó por los hombros y me dijo: «Mamá, todo lo que construyó a base de mentiras se le está cayendo encima». Sus palabras eran simples, pero ciertas. Yo recordaba cómo Ramón me decía que sin él no tendría nada. Y ahora era él quien lo perdía todo, mientras yo, con las manos vacías, sentía que por fin recuperaba algo invaluable: mi voz. Las llamadas no tardaron en llegar. Parientes lejanos, vecinos, conocidos de toda la vida. Algunos me felicitaban por haber tenido el valor de denunciarlo. Otros, en cambio, me buscaban con curiosidad morbosa, queriendo detalles. Aprendí a distinguir a quienes me hablaban desde el corazón y a quienes solo querían un pedazo de la historia. Decidí quedarme en silencio ante estos últimos. La dignidad no se comparte con cualquiera. Ramón, desesperado, intentó acercarse a nuestros hijos mayores para que lo defendieran en público. Les prometió dinero, propiedades, parte de la herencia. Pero incluso ellos empezaron a titubear. Ya no era tan fácil sostener su mentira frente a un país entero que lo señalaba. La herencia, que antes era su arma, ahora parecía un anzuelo oxidado que nadie quería morder. Una tarde recibí un sobre en la casa de Rosa. Era una carta de Ramón. Decía que me amaba, que todo lo había hecho para proteger a la familia, que Valeria lo había manipulado. Leí cada línea con calma y después doblé el papel. No lloré, no me temblaron las manos. Esa carta llegó demasiado tarde. El respeto que nunca me dio en vida, ahora lo pedía cuando ya no tenía nada. Esa noche, mirando el techo humilde de la recámara, comprendí que el derrumbe de Ramón no era solo suyo, también era mío. Durante años, yo había sostenido un edificio que se caía a pedazos, con mi silencio y mi sacrificio. Ahora, al verlo desplomarse, sentí que me liberaba de ese peso. Él había perdido su lujo, su poder, su herencia. Yo, en cambio, había ganado lo único que nunca podrá comprar: la dignidad.
Después de la sentencia, Ramón tuvo que dividir las propiedades. No fue fácil, él peleó hasta el último peso, pero el juez me concedió una pensión y parte de lo que me correspondía legalmente. Con ese dinero, Clara y yo decidimos empezar de nuevo lejos de la mansión. Rentamos una casa sencilla en un barrio tranquilo, con paredes claras y un pequeño jardín descuidado que nos propusimos arreglar con nuestras propias manos. No era grande ni lujosa, pero desde el primer día se sintió nuestra. Recuerdo la primera vez que abrí las ventanas grandes de esa casa. El aire fresco entró con fuerza y sentí que también limpiaba mis pulmones de todo el polvo acumulado de la humillación. No había cortinas de seda ni lámparas de cristal, solo un par de persianas viejas que dejaban pasar la luz. Me acerqué al espejo del pasillo y me vi distinta, no más como una sombra, sino como una mujer que había sobrevivido. Clara y yo montamos un pequeño taller de costura en la sala. Con una máquina usada y telas que conseguimos a crédito en el mercado, empezamos a trabajar. No eran vestidos de diseñador ni ropa elegante para fiestas privadas, pero cada prenda llevaba cosida nuestra esperanza. Al coser, sentía que también estaba remendando mi vida, puntada por puntada. Ese taller se convirtió en nuestro refugio, un espacio donde la dignidad se respiraba en cada esquina. Las vecinas empezaron a acercarse poco a poco. Primero para curiosear, después para pedirnos trabajos pequeños. Un dobladillo, una blusa ajustada, un uniforme escolar. Yo las recibía con una sonrisa sincera, esa que había olvidado en la mansión. Algunas se quedaban a platicar, a compartir café. En esas conversaciones descubrí algo poderoso. No era la única mujer que había sido ignorada, engañada o usada. Mi dolor tenía eco en muchas. Un día, una señora mayor me dijo: «Usted tiene manos de oro y un corazón fuerte». Esas palabras me llegaron más hondo que cualquier joya que Ramón me hubiera regalado. Me di cuenta de que, por primera vez en décadas, alguien me reconocía por lo que era, no por lo que tenía. Y entendí que ahí estaba mi verdadero valor, en lo que yo podía dar, no en lo que alguien más me negaba. Clara y yo trabajábamos hasta tarde, entre hilos, agujas y retazos de tela. A veces, cansadas, nos recostábamos en el sofá viejo y reíamos de cualquier tontería. Esa risa era un lujo que ni las fiestas privadas ni los viajes caros me habían dado. La libertad tenía otro sabor, más simple, más verdadero. Cada día en esa casa era una afirmación de que habíamos elegido bien. Escapar había sido el primer paso, reconstruirnos era el segundo. La primera vez que cobramos por nuestro trabajo, guardé los billetes en una cajita de madera. No era mucho, pero lo sostuve entre mis manos como si fueran lingotes de oro. Ese dinero era limpio, fruto de nuestras manos, no de transferencias sucias ni de cuentas manchadas con mentiras. Fue entonces cuando supe que no volvería a depender de nadie. Podía ser poco, pero era nuestro. Y esa palabra pesaba más que cualquier fortuna. Una tarde, una reportera local se enteró de nuestra historia. Llegó con una libreta y una grabadora, y me pidió una entrevista. Dudé en aceptar, pero Clara me animó. «Mamá, tu historia puede inspirar a otras mujeres», me dijo. Así que conté lo esencial, que había escapado, que había decidido no callar, que había aprendido a comenzar de cero. La reportera me escuchó con respeto, sin morbo, y cuando se fue sentí que había entregado un pedazo de mi verdad con dignidad. Días después, en el periódico local salió la nota: «La mujer que renació a los 70». Ver esas palabras impresas me hizo llorar. No por orgullo, sino porque sentí que mi dolor no había sido en vano. Alguien más lo leía, alguien más podía encontrar fuerza en él. Clara me abrazó fuerte, y en su sonrisa vi reflejada la vida que todavía nos esperaba. No estábamos acabadas, estábamos apenas empezando. Esa noche me quedé despierta mirando el techo de nuestra casa modesta. No había lámparas lujosas ni cortinas finas, pero había silencio en paz, no en miedo. Recordé las palabras de Ramón: «No eres nadie sin mí». Y entendí que se había equivocado. Era sin el que había descubierto quién era en realidad. Cerré los ojos y me dormí con una certeza: ese era el verdadero lujo, dormir sin miedo. La nota en el periódico local se regó como pólvora. Al principio pensé que quedaría en unas cuantas calles de mi colonia, pero no una semana después, me encontré con vecinas que me felicitaban en el mercado, con desconocidos que me sonreían en la calle.
Usted es la señora que renació a los 70, ¿verdad?, me preguntaban. Me daba pena, pero también un extraño orgullo. Era como si mi dolor se hubiera convertido en voz para otras mujeres que nunca se habían atrevido a hablar. Clara estaba feliz. Mamá, ¿ves? Ahora te reconocen por tu valentía, no por la sombra de papá, me decía. Yo la escuchaba y sentía que la vida me había dado una segunda oportunidad. No era fama lo que buscaba, era dignidad. Y, de pronto, la dignidad estaba siendo reconocida por otros. No en banquetes de lujo ni en fiestas privadas, sino en la mirada sincera de gente sencilla que me abrazaba sin conocerme. Una tarde recibí una invitación inesperada. Una asociación de mujeres quería que compartiera mi historia en un salón comunitario. Dudé, me dio miedo exponerme de nuevo. Pero Clara me convenció. Tu voz puede ser el refugio de alguien más, mamá. Así que acepté. Me presenté con un vestido sencillo y un chal que yo misma había cosido. No necesitaba perlas ni perfumes caros para sentirme segura. Cuando tomé el micrófono, mis manos temblaban. Pero en cuanto vi los rostros atentos de aquellas mujeres, el temblor desapareció. Les hablé de mi vida, de la mansión que parecía un palacio pero que era una cárcel, del mármol frío que nunca me dio calor, de las transferencias secretas que me robaron la confianza. Hablé también de la maleta pequeña con la que escapé y del taller humilde que me devolvió la paz. Al terminar, el salón estalló en aplausos. Varias mujeres se acercaron llorando para agradecerme. Una de ellas me dijo, yo también vivo con miedo, pero escuchándola siento que puedo salir de ahí. Sus palabras me atravesaron el corazón. Me di cuenta de que mi herida podía convertirse en camino para otras. Eso fue más valioso que cualquier propiedad que hubiera perdido. Los días siguientes fueron extraños. Recibí cartas, pequeños regalos, incluso flores de desconocidos que me decían que mi historia les había dado esperanza. Yo las colocaba en el taller, entre hilos y telas, y cada ramo era un recordatorio de que había valido la pena no quedarme callada. Clara reía diciendo, «Mamá, ahora sí que eres más famosa que él». Yo sonreía, pero en silencio agradecía que mi voz hubiera encontrado eco. Fue entonces cuando recibí otra visita inesperada, mis hijos mayores. Llegaron sin avisar, con rostros tensos y palabras torpes. «Mamá, lo sentimos, no supimos qué hacer», dijeron. Me quedé en silencio, observándolos. Recordé sus declaraciones en el tribunal, sus miradas esquivas, el dolor que me causaron. Sus disculpas llegaban tarde, como la carta de Ramón. El daño ya estaba hecho. Los miré sin odio, pero con distancia. Yo no guardo rencor, les dije, pero tampoco olvido. Ellos bajaron la cabeza, avergonzados. Me abrazaron con cautela, como si temieran que los rechazara. Yo no los rechacé, pero tampoco abrí del todo los brazos. Había aprendido que el amor sin respeto no sirve. Y en ese momento, lo que más necesitaba era proteger mi paz. Clara me acompañó a la puerta cuando ellos se fueron. ¿Los perdonaste?, me preguntó. No sé, respondí. Quizá algún día. Pero por ahora lo importante es que ya no tienen poder sobre mí. Ella sonrió y me apretó la mano. Entendí entonces que el verdadero perdón no era para ellos, sino para mí misma, para no seguir cargando con lo que me hicieron. Esa noche, en la casa sencilla donde ahora vivíamos, me senté frente al espejo. No vi a la mujer humillada, ni a la esposa engañada. Vi a Dolores Fernández, la que había sobrevivido, la que había renacido. Con lágrimas en los ojos, sonreí. No necesitaba lujos ni mansiones para sentirme completa. Bastaba con mi voz, con mi hija y con la certeza de que todavía había vida por delante. Una tarde cualquiera, Clara y yo nos sentamos en la pequeña terraza de nuestra casa. Habíamos trabajado todo el día en el taller, cosiendo vestidos sencillos, y quisimos darnos un respiro. Clara preparó té en una tetera vieja y lo sirvió en 2 copas de cristal que habían sobrevivido a la mudanza. No eran parte de un juego completo, solo 2 piezas rescatadas de mi antigua vida. Al sostener la copa entre mis manos, comprendí que ese objeto tenía otro significado ahora. Brindamos en silencio. Clara me sonrió y dijo, «Mamá, lo lograste. Lo perdiste todo y, al mismo tiempo, lo recuperaste todo».
Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé en la mansión, en las lámparas de cristal, en la cama de seda, en las joyas que se quedaron atrás. Todo eso ya no tenía poder sobre mí. En cambio, esa terraza sencilla, esa copa solitaria y la risa de mi hija eran la mayor riqueza que podía desear. Miré el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. El aire fresco me acariciaba el rostro, y pensé en todas las veces que sentí que mi vida había terminado. Recordé la noche en que descubrí el sobre la mesa de mármol, la humillación de mis hijos callando, el dolor de escuchar a Ramón llamarme nadie. Todo parecía tan lejano ahora, como si le hubiera pasado a otra mujer. Pero no, era yo, y seguía aquí, de pie. Clara sacó una libreta y me mostró los primeros pedidos grandes que habíamos recibido para el taller. Uniformes escolares, blusas sencillas, vestidos para fiestas familiares. No eran contratos millonarios ni cuentas en bancos exclusivos, pero eran semillas de un futuro digno. Cada puntada, cada prenda, llevaba un pedazo de nuestra historia. Y me di cuenta de que coser era más que un oficio, era volver a tejer mi vida con paciencia y amor. Esa noche encendimos una vela sobre la mesa de la cocina. El resplandor suave iluminaba las paredes modestas. No había mármol, no había muebles de diseñador, pero había paz. Clara me tomó de las manos y dijo: «Mamá, nunca más dejaremos que nadie nos haga sentir menos». Sentí un calor recorrer mi pecho. Esa promesa, hecha en una cocina humilde, valía más que cualquier contrato de herencia que Ramón hubiera usado para manipularnos. Días después, escuché que Ramón se había quedado prácticamente solo. Valeria lo había abandonado, sus socios ya no lo buscaban y sus propios hijos lo visitaban solo para reclamarle lo que quedaba de propiedades. Imaginé su figura en aquella mansión vacía, rodeado de lujo sin sentido, bebiendo whisky en una copa de cristal que ya no celebraba nada. Sentí compasión, pero no tristeza. Él había acabado su propio derrumbe. Una vecina me invitó a dar unas palabras en una reunión comunitaria. Cuando subí al pequeño escenario improvisado, vi rostros de mujeres y hombres atentos. Les hablé de mi viaje, del dolor de haber sido traicionada, del miedo de quedarme sola, del coraje de escapar. Y sobre todo, les hablé de la libertad que había encontrado en lo sencillo. El verdadero lujo, dije, no está en el mármol ni en las joyas, está en poder dormir sin miedo y despertar con dignidad. Los aplausos fueron suaves, no estruendosos, pero me hicieron llorar. No eran aplausos para la mujer humillada, eran para la que sobrevivió. Al bajar del escenario, varias personas me abrazaron. Una anciana me susurró al oído: «Usted me devolvió la esperanza». Ese momento fue más poderoso que cualquier banquete en un salón elegante. Supe entonces que mi historia no era solo mía, era un espejo para otras. Al volver a casa, Clara preparó la cena y comimos en la terraza, bajo las estrellas. No había música de piano ni veladas costosas, solo el canto lejano de un grillo y nuestras risas mezcladas con el viento. Levanté la copa de cristal y miré el reflejo de la luna en el agua. Pensé que, aunque mi vida había sido rota y reconstruida 1000 veces, seguía teniendo brillo. No por lo que había perdido, sino por lo que había decidido ser. Respiré hondo y sonreí con el alma tranquila. Cerré los ojos un instante y susurré para mí misma: cuando todo el lujo se derrumba, lo único que queda en pie es la dignidad. Y por primera vez en muchos años, me dormí con la certeza de que ya nada ni nadie podría arrebatarme esa verdad. Y ahora, quiero hablarte a ti. Quizás hoy, como yo, te sientas traicionada, olvidada, o incluso reemplazada por alguien a quien entregaste toda tu vida. Tal vez cargaste con silencios, cocinaste con lágrimas, cuidaste mientras te descuidabas, y aún así no recibiste ni la gratitud ni el respeto que merecías. Pero escucha bien, tu valor no depende del reconocimiento de otros. Tú no eres desechable. Tú eres raíz. Eres historia viva. Tus manos sostuvieron generaciones, tus ojos guardan memorias que nadie podrá borrar. Si alguien te cerró la puerta, abre otra para ti misma. Si alguien te humilló, recuerda que la dignidad no se pierde mientras la sostengas dentro de tu pecho. Y si alguien te cambió por promesas vacías, ten presente que aún hay corazones en este mundo que encontrarían un hogar entero en tu abrazo. La vida no termina a los 65, ni a los 70, ni a los 80. Al contrario,
Empieza de nuevo cuando te das permiso de elegirte a ti. Tu dignidad es el banquete más noble. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron, terminarán regresando a pedir un lugar. Y ahí, querida, serás tú quien decida si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para escuchar más relatos como este y recuerda, todavía hay mucha belleza esperando en tu camino. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces no te imaginas lo que vivió una mujer que tuvo que escapar de la casa de su nuera a medianoche, después de descubrir una carta que lo cambió todo. No hubo gritos ni reproches, pero lo que hizo después marcó su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Escapé de la casa de mi nuera a medianoche tras descubrir la carta que destruía mi vida, porque su final es tan sorprendente que no podrás dejar de pensar en él. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.